buenas tardes, hermanos y amigos radioyentes de este su programa La Voz del Obispo. Hoy pues una vez más con ustedes y muchas gracias porque nos sintonizan y sé que son muchas las personas que nos sintonizan a través de este su programa. Para mí es una bendición contar pues con esta emisora católica Radio Veraguas porque permite evangelizar. No solamente soy yo el que una vez a la semana habla, sino que también los sacerdotes, también hay espacio para las religiosas, también la Eucaristía del seminario, el Rosario del seminario, el Ángelo del seminario, la Hora Santa los jueves del seminario. O sea, hay toda una programación religiosa que gracias a tener una emisora pues podemos llegar a muchos hogares. Estuve en la Comunidad Paso Real acompañando a seminarista Rigoberto Ruiz, que su madre pues falleció y estuvimos allí acompañándole, celebrando la Eucaristía. Me alegró ver como 8 sacerdotes que llegaron, el párroco, el que había sido párroco, el padre Nicasio, que había estado allá que el padre Rigoberto estaba trabajando allá en Centro Misionero de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Valle de Ñurú, pues ya eso era antes del Cañaza, pero ahora pertenece pues a la comarca, entonces de Ñurú. El padre Johnny, el padre José Juan, estaban también allí, el padre Anastasio Santander también estaba allí. Y bueno, un grupo de sacerdotes, padre Sicto, que fue párroco también de la parroquia de San Juan Bosco, y laicos también que llegaron de Cerro Gordo, ya laicos llegaron de la parroquia del Valle, digo de la Celebración del Valle, también la hermana Isabel Cristina, también llegaron de allá de la parroquia de Boró. Bueno, yo creo que Rigoberto se ha sentido acompañado y nos hemos sentido miembros de la iglesia al sentir pues que un hermano pues pierde a su madre y estábamos con él. Yo creo que eso para él pues también es significativo en el caminar, sentir que forma parte de esta iglesia y que esta iglesia también le acompaña en los momentos difíciles que le toca vivir, como es pues la muerte de su madre. La verdad es que yo no tengo quejas de mucha gente que es generosa con el seminario. En este tiempo de pandemia, los seminaristas no le ha faltado la comida. Eh, Solamente el seminario, a veces el colegio también, el Colegio Jesús Nazareno, nos provee de pollo, nos provee de carne de res, nos provee de carne de cerdo, huevos, para el seminario siempre está pendiente. Hay mucha gente que trae bolsa de comida, trae para que el seminario tenga lo necesario. Creo que hay tantas cosas que sí es importante como reflexionarlas, ¿no? Yo creo que es importante, por ejemplo, lo que se está dando, la mesa del diálogo. Y yo creo que también es importante reflexionar en esto, por ejemplo, los odios. Porque hay gente que bota veneno por los labios. Es personas que están inconformes. Y yo creo que el ser humano tiene que analizarse por qué estoy inconforme. ¿Por qué estoy inconforme? ¿Por qué no poder llegar como persona civilizada si yo soy educado, yo soy formado? ¿Por qué no, por qué no dejar de ofender? ¿Por qué ensuciarse el corazón? Guardar odio, guardar rencor es ensuciar el corazón. Y muchas veces ese odio y ese rencor que se guarda, pues no solamente lo tienen para sí, sino que lo transmite a otro. Y entonces dicen de otra persona lo que no es. Y muchas personas pueden creerle. Incluso, por ejemplo, en el tema religioso. Muchas personas incluso pueden alejarse de la iglesia porque fulano de tal dijo eso. Bueno, eso, la verdad es que eso no, es como dar importancia a algo que una persona que se aleja de la iglesia porque escuchó hablar más de un sacerdote o porque le dijeron cosas de un sacerdote que no son verdad, pero eso lo dijeron, pues la fe es muy débil. Y la fe tiene que ser como bien cimentada en Cristo. A Monseñor Ulloa le preguntaban que si la iglesia tenía autoridad después de los escándalos de la pedofilia para ser mediadora o facilitadora en el tema del diálogo, y él decía que la iglesia no soy yo, la iglesia no es el sacerdote, la iglesia es Cristo. O
Nosotros, de verdad, y esa respuesta me gustó, porque la iglesia es Cristo. Yo podré tener defecto, el sacerdote podrá tener defecto, los seminaristas podrán tener defecto, las religiosas podrán tener defecto, pero es que no es el papa, no es el obispo, no es el cardenal, no es el sacerdote, es que yo sigo a Cristo. Y como la iglesia es Cristo, entonces, o sea, mi modelo es Cristo. O sea, yo escuchaba un testimonio de una mujer que sufrió una enfermedad. La verdad es que se me olvidó esta enfermedad, ella y el esposo. El esposo murió por COVID. Pero ella, el esposo, que también era la misma enfermedad, ella decía que él le ayudó mucho, a pesar de que ella era católica de familia, pero él le ayudó mucho, mucho más a centrarse en Cristo. Y ella dice, yo tengo toda la certeza de que mi esposo está en el cielo, porque mi esposo era de Dios, era un hombre de Dios, era algo como un ser angelical. O sea, cuando una persona, por ejemplo, guarda odio, cuando una persona, por ejemplo, guarda rencor y trata de echar ese veneno, de tirar ese veneno sobre una persona, o sea, la persona de la que se habla, pues ni se da cuenta. ¿Y quién se envenena? La persona que guarda el veneno, que bota el veneno. Esa es la que está sufriendo. Y sufre por la cosa que la otra persona no se da cuenta que esa persona le odia. Por ejemplo, tenemos sacerdotes excelentes. Yo puedo decir que también entre los que conozco obispos excelentes. Tengo un papa que para mí es excelente, Papa Francisco, Papa Benedicto excelente. Yo creo que no hemos tenido una mente tan brillante en la iglesia en los últimos años como el Papa Benedicto. ¿Y qué nos han dicho del Papa Benedicto? Del San Juan Pablo II, que de verdad que es una persona impresionante encontrarse y estar cerca de él. ¿Y qué nos han dicho del Papa Juan Pablo II? No puedo decir de Pablo VI y Juan Pablo I porque no los conocí, pues en aquel entonces yo era un niño. Entonces, pero de estos papas, últimos papas, los tres últimos papas, wow, de verdad que excelentes. La iglesia ha bendecido, o Dios ha bendecido a la iglesia con estos tres últimos papas. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? ¿Qué nos ha dicho el Papa Benedicto? ¿Qué nos ha dicho de Juan Pablo II? Y yo creo que los tres están haciendo las cosas lo mejor que pudieron. O sea, Juan Pablo II está muerto, hizo las cosas lo mejor que pudo. Francisco, Benedicto hizo las cosas lo mejor que pudo. Y Francisco también. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que el odio no es de Dios. El odio no es de Cristo. El rencor, la difamación, la calumnia no es de Dios. Eso es del diablo. Y por eso yo le decía a los muchachos, a los seminaristas en una reunión, porque muchas veces piensan, no, que un fantasma, que aparece un fantasma, que sí, que en la comunidad salía un fantasma. Digo, eso es mentira, el diablo no sale así. Hay personas que yo sé que viven solas, pero rezan, leen la palabra de Dios, están en comunicación con sus hijos y viven solas. Y no les pasa nada, igual que yo. Mis padres de esa casa tan grande, pues ahí sí, porque en el día hay oficinas, se atienden cosas, pero en la noche pues es mi residencia, yo habito allí. Y también, o sea, con la certeza y la confianza de que Dios me protege y me acompaña. El que sentir que Cristo está con nosotros, el sentirnos que Cristo nos tiene agarrados su mano. Yo no puedo vivir así y entonces en lo otro. Entonces yo le decía a los seminaristas, cuando sucede, cuando ustedes, el diablo cómo se aparece, el diablo no se va a aparecer como las cómicas, con cachito, con rabo, con trinche, no. El diablo le va a decir, oído, métete a la cocina. Pues no tienen que meterse a la cocina cuando están las señoras cocinando. Así es que el diablo te tienta. Y así, de muchas maneras, el diablo va tentando a uno, va tentando al otro, porque el diablo quiere que nosotros seamos perdedores. Hoy le comentaba con el seminarista que me llevó allá a la comunidad de Paso Real. Él comentaba de regreso, anoche yo fui un ratito allá a saludar a Rigoberto
y acompañarle un ratito pues en el velorio. Y cuando venía le digo, mira este canto tan lindo que la gente no lo canta, de un autor español, Cesario Garabaín, para el funeral, le decía de canto de funeral. Pero, ¿qué nos dice el canto? Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. O sea, muchas veces cuando nosotros pensamos que la muerte es el final del camino, nos desesperamos, pero es que ese no es el final del camino. Y dice, cuando resucitaste, todos resucitamos contigo. O sea, nosotros estamos llamados a la vida. Y la muerte, sí, dejamos este mundo. Pero estamos llamados a la vida. Y la vida en eternidad. La vida en el cielo. Entonces allí es que está el verdadero gozo. ¿Y quiénes van al cielo? Van al cielo las almas que no están sucias, que no están manchadas. Pero si mi corazón se alimenta de odio, de rencores, de rivalidades, de envidia, de celo, ese es un corazón sucio. Ese es un corazón que no va a poder llegar al cielo hasta que no se purifique en el lugar de purificación que es el purgatorio. Entonces, yo le decía al seminarista, digo, nosotros los consagrados, ciertamente hacemos sacrificios, pero es interesante que muchas veces no valoramos esos sacrificios. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, si yo en ese sacrificio, en esa donación que hago de mi vida, yo no estoy mirando al cielo? O sea, toda mi vida, toda mi actividad tiene que ser un mirar al cielo. Mirar al cielo, a ese Cristo que me ama, a ese Cristo que está conmigo, a ese Cristo que me acompaña y sobre todo que me lleva de la mano, hermanos. Hoy cuando yo consagraba la hostia, yo le decía, Señor, tú estás aquí presente, tú estás aquí presente. O sea, qué emoción sentirte que tú estás aquí conmigo, que tú no estás, que estás en otra parte, pero para mí estás aquí y te tengo cerca, porque tú eres Jesús, porque este cuerpo eres tú. O sea, no es en la hostia milagrosa que de repente se convirtió en sangre. En estos días veía una imagen de un milagro eucarístico en un lugar, y eso pasó hace poco, que estaba la hostia en el Santísimo, y fueron cuestiones de 15 o 20 minutos, que la hostia palpitaba como si fuera un corazón, y la hostia se movía, y la gente lo captó. El padre pensaba que era él que estaba viendo ilusión, pero la gente lo grabó por celular. O sea, se hizo presente Cristo allí. La hostia palpitaba como si fuera un corazón. Entonces, ciertamente Jesús está presente en la Eucaristía. Y ciertamente Jesús está allí para darnos fuerza, para animarnos, para seguir adelante. Entonces yo lo digo, esto es a raíz de que también pues en esta situación de conflicto que estamos viviendo, o sea, que no se nos envenene el corazón. Que no se nos envenene el corazón. Ayer me decía una señora empresaria que alguien pues ha hablado muy mal de ella y ha dicho, digo, pues no hay que vivir de eso. Las personas podrán hablar, podrán decir, mire, por ejemplo, aquí en Santiago dijeron que no querían la iglesia como mediadora, querían al defensor del pueblo. Bueno, el defensor del pueblo estuvo con ellos. Yo la verdad que experimenté lo que es estar en una mesa de diálogo en Colón. Yo sé lo que es eso. Yo respeto mucho a Monseñor Ulloa, que está en la mesa del diálogo en Panamá, porque eso es muy agotador y muy cansón. El cardenal también está. Eso es muy agotador y muy cansón. Ellos no son los chiquillos, son personas ya mayores. Monseñor Ulloa está por arriba de 60, el cardenal está por arriba de 70, 78 creo que tiene el cardenal. Eso, pasar sentado horas y horas, y luego pasar un receso larguísimo esperando que llegue la gente y que la gente se ponga de acuerdo, eso es muy cansado. Yo creo que tenemos que rezar mucho por nuestros pastores que están en esa mesa del diálogo, para que el Señor le dé también consuelo en medio de esta situación, y que pueda pues la iglesia facilitar un poco esto, que el país se tranquilice y que el país pueda volver a la normalidad, y que todo, o sea, ojalá que hay mucha gente postulándose a presidente, o no mucho, algunos se están postulando a presidente, otros están postulando a alcalde, a diputado, o sea que, y eso quisiera invitarle a que vean a estas personas y que en las promesas
electorales sea, yo quiero ser alcalde porque yo amo a mi país, porque quiero amar a mi país y servir a mi pueblo. Yo quiero ser presidente de la República porque yo amo a mi país y quiero servir a mi pueblo. Porque es que eso se olvida. Y ahora, por ejemplo, yo con la otra vez decía, cuando son candidatos van de casa en casa, saludan, van aquí, van allá. Cuando se llegan a la presidencia, hay un perímetro de 2 kilómetros para poder llegar al presidente de la República, o al diputado, o a quien sea, cualquier autoridad. Entonces, o sea, que tenemos que rezar para que en las próximas elecciones el que sea elegido no sea el más simpático, no sea el que pega más mentiras, sino de verdad el que diga, yo amo a mi país, yo quiero a Panamá y por eso quiero ser presidente de la República, por eso quiero ser diputado, por eso quiero ser alcalde. Pero ¿qué es esa la motivación? El amor al país, el amor a la patria. Porque de verdad que a veces uno dice, ¿y uno qué hace? Como que quisiera salir huyendo ante tantas situaciones adversas, ante tantos hermanos que viven en pobreza. Pero también esto hay que proponérselo, hay que proponérselo. Y no es tirando piedra, no es cerrando calle, no es esto quizás creando conflicto y creando odio, como este país va a cambiar. Yo creo que tenemos que hacer lo que nos pedía Jesús, construir el reino de Dios, el reino de paz, de amor, de justicia. Solamente así este país va a cambiar. Pero ¿quién nos lo va a cambiar? Cada uno de nosotros. No puedo decir, no, yo soy obispo y no me toca. No, a mí me toca cambiar este país. Desde mi vida, desde mi perspectiva, desde hacer el bien a los demás. Pero también le toca al representante, al alcalde, al papá, al padre de familia, a la madre de familia, al educador, al enfermero, a la enfermera, al doctor, al juez, al magistrado, bueno, a todos, a todos. Y qué importante es, hermano, qué importante es porque es servir al país. Y no es un salario de $10,000, de $15,000, de $26,000, no es eso. Eso se queda aquí en la tierra. Y un día vas a morir. ¿Y cómo te vas a presentar al Señor? Bueno, yo hice mucha plata. Bueno, ¿y qué hiciste con la plata? La acumulé y ¿dónde está? Ya se quedó. O sea, tenemos que ir con frutos al Señor y servir a los demás, ayude al pobre. Entonces sí, de verdad que valió la pena la vida que el Señor nos ha regalado y que podemos donarla a los demás. Y que de verdad caminemos nosotros en las sendas del Señor. Y si los demás usted ve que no caminan en la senda del Señor, pues usted camina en la senda del Señor, porque es Jesucristo. Es a Jesucristo el que usted sigue. Y es Jesucristo el que quiere que nosotros hagamos el bien. Hermanos, que el Señor nos lo bendiga y que Dios pues derrame toda su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.